Bueno, vamos a iniciar. Vamos a recordar un poco lo que estuvimos hablando en la clase pasada. López Juan Sebastián, ¿qué fue lo que estuvimos hablando en la clase pasada? Estuvimos realizando, bueno, verificando unos ejercicios, ¿no? ¿De qué tema? De aceleración. ¿De aceleración, seguro? ¿Cuál era el tema? Sí, ¿No? si no me equivoco, era, o bueno, velocidad y aceleración, según yo, ¿no? Era algo relacionado con velocidad y aceleración, pero hay un tema principal porque ya no estamos viendo generalidades de velocidad y aceleración. Ah, bueno, estábamos viendo el movimiento en una dimensión, ¿no? Correcto, estábamos viendo movimiento en una dimensión, chicos, recuerden que es básicamente el desplazamiento, ¿sí? En línea recta, ¿vale? Nos dimos cuenta que ese tipo de movimiento en una dimensión, pues tiene diferentes categorías, ¿no? Para poder estudiar, ¿sí? Uno de ellos es MRU, que vamos a preguntarle a Aldrete. MRU, ¿qué quiere decir esas siglas? ¿Qué nos dice MRU? Movimiento rectilíneo uniforme, Ajá, ¿y qué es eso? que un objeto avanza en línea recta a una sola dirección a la misma velocidad. Correcto, ¿sí? Un objeto se mueve en una sola dirección a una velocidad que obviamente es constante, ¿sí? Vamos ahora a preguntarle a Monroy. MRUA, ¿qué quiere decir eso? Movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, ¿Qué es eso? que es prácticamente lo mismo que el movimiento rectilíneo uniforme, pero con aceleración pues rectilínea. Más o menos, ¿sí? Monroy, ahí vamos a tener que la velocidad va a cambiar, pero la velocidad obviamente va a cambiar porque tenemos aceleración constante, ¿vale? Es como si tú dejas caer un objeto, básicamente la aceleración es constante, podemos considerar la fuerza de la gravedad, pero la velocidad va cambiando en cada instante por la aceleración, ¿vale? Muy bien. Estuvimos haciendo ejercicios de este tipo de clase, chicos. Les comento a todos, su examen es la siguiente semana, ¿sale? Y obviamente, pues va a abarcar hasta la sesión de, yo creo que mañana. Mañana es básicamente lo que vendría su examen de esa parte. Entonces, ahorita lo que voy a hacer es compartir pantalla y vamos a continuar con un tema relacionado a esto, ¿sí? Que son gráficas también, pero básicamente más explícito sobre este tipo de situación que es MRU y MRUA y algunas fórmulas nuevas, porque vamos a estar haciendo también cálculos, de las que además hemos visto. Y vamos a iniciar. Bueno, chicos, vamos a hablar sobre la distancia recorrida en el movimiento uniformemente acelerado, ¿sí? O sea, la distancia que recorre un objeto cuando estamos hablando de que la velocidad varía, pero la aceleración es constante. Sin embargo, primero vamos a recordar un poquito de MRU, ¿sí? Decimos que en MRU la velocidad es constante, ¿sí? Por lo que la velocidad es igual, como ya lo hemos visto, a el cambio de posición entre el tiempo. Por lo que sería posible para nosotros identificar X, que viene siendo la distancia recorrida por el cambio de posición. O sea, recuerden, velocidad obviamente es cambio de posición entre el tiempo. Pero nosotros podemos identificar esa distancia recorrida por el cambio de posición, ¿sí? Ya que obviamente tendríamos que multiplicar la velocidad por el tiempo. O sea, si despejamos esta fórmula, ¿sí? Nos queda que el cambio de posición, o sea, la distancia que recorrió, pues sería velocidad por tiempo. Y aquí ya lo vemos despejado, ¿sí? Ahora, al ver un plano, aquí vemos una gráfica, ¿sí? De velocidad versus el tiempo, y su velocidad es constante, pues vemos una recta, ¿no? Una recta paralela al eje del tiempo, ¿sí? Por lo que la distancia recorrida corresponde a toda el área sombreada bajo esa línea, ¿sí? Entonces, vemos que es básicamente la base por la altura, ¿no? Que corresponde a la velocidad por el tiempo. Wow, ¿verdad? O sea, es una manera, ¿sí? No sé si tomar eso como corrales, como que es un wow o es un bostezo,
Pero bueno, esto, chicos, básicamente es la distancia recorrida, ¿sí? Lo podemos sacar de manera matemática, multiplicando velocidad por el tiempo, o de manera gráfica. Fíjense qué utilidad tenemos la gráfica. Las gráficas nos abren más el panorama de las matemáticas, nos hacen ver más la situación en la que estamos. ¿Sí queda clara esta información? Voy a esperar un momento para que lo analicen, ¿sí? Y si hay dudas pueda contestar. Bueno, muy bien. Entonces, en este caso, chicos, es cuando tenemos el movimiento rectilíneo uniforme, o sea, la velocidad es constante, ¿sí? Tenemos una línea recta. El área bajo esta recta, pues básicamente la distancia recorrida, que viene siendo la velocidad por el tiempo. Ahora, pero ¿cómo sería para MRU-A? O sea, ¿cómo sería para el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado? ¿Cómo calculamos la distancia entonces recorrida? ¿Vale? Entonces, veamos el plano del lado izquierdo, ¿sí? Al ver un plano de velocidad versus el tiempo, se trata de un triángulo rectángulo, ¿verdad? Padrísimo el triángulo rectángulo, ¿vale? Aquí lo estamos viendo, ahora bajaríamos la línea y nos sale nuestro triángulo rectángulo. La base del triángulo es el cambio del tiempo, ¿verdad? Y la altura básicamente es igual a la velocidad en el instante de cada tiempo, ¿sí? Entonces yo, por ejemplo, aquí puedo tener un triángulo rectángulo en la posición de los 2 segundos. Obviamente, pues sería esa velocidad con ese tiempo. O sea, cada instante vamos a tener una velocidad con un tiempo, específicamente. Entonces, pues obviamente, ¿sí? Como ahorita lo dije, la base del triángulo es delta t y la altura es igual a la velocidad en cada instante. Entonces, el área del triángulo, ¿sí? Aquí lo encuentro sombreado, puse mis líneas, están padrísimas, ¿sí? Es básicamente la distancia recorrida, ¿sí? Es igual a la mitad del producto de la base y la altura, que es obviamente la forma en cómo calculamos el área de un triángulo, ¿vale? Entonces, si para encontrar la distancia recorrida en un escenario de MRUA es la mitad del tiempo, básicamente, por la aceleración y por el tiempo, ¿sí? Otro caso podemos tener, ¿sí? Un medio de la aceleración por tiempo al cuadrado, ¿sale? Es básicamente la forma en cómo vamos a estar calculando esta área debajo del triángulo. Repito, para poder, o sea, vayan anotando la fórmula, chicos, porque la vamos a ocupar. Para nosotros encontrar la distancia recorrida, ¿sí? En un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, pues vamos a tener la mitad, básicamente porque estamos hablando de un triángulo rectángulo, por el tiempo, ¿sí? Por la aceleración, ¿sí? Y al mismo tiempo por el tiempo, ¿sí? Donde básicamente tenemos un medio de aceleración por tiempo al cuadrado. Entonces, cuando tengamos este movimiento rectilíneo uniformemente acelerado y la velocidad inicial sea cero, podemos utilizar básicamente esta parte de la fórmula, ¿sí? Cuando ya tengamos, pues obviamente, diferente situación, ¿sí? Donde la velocidad inicial es diferente de cero, pues ya tendremos que utilizar esta parte de la fórmula. ¿Qué más adelante vamos a ver? Sí, Orozco, ¿puedes decir? Ahorita me escribieron en el chat, ¿por qué, maestro, tenemos una letra A aquí, que es aceleración? Bueno, chicos, porque tenemos que la aceleración obviamente es igual a la velocidad final menos la velocidad inicial, ¿sí? Y obviamente entre el tiempo tendríamos aceleración,
¿sí? Pero al mismo tiempo necesitamos cancelar ese tiempo en la parte de abajo para que nos quede metros en la parte superior. Es una estrategia que se utiliza matemáticamente para que nos dé el resultado en metros. Vamos a seguir, ¿sale? Ahora, si se conoce la velocidad inicial, fíjense bien, vamos a conocer que la velocidad inicial es un 3. ¿Sí? Y la aceleración media, es posible predecir cuál será la velocidad final en cualquier instante posterior. Fíjense bien, si yo conozco la velocidad inicial, conozco la aceleración, puedo conocer básicamente la velocidad final, ¿sí? En un instante, porque obviamente yo puedo saber el tiempo. Recuerden la fórmula, si quieres, aquí está la fórmula. De hecho, yo conozco la aceleración, conozco la velocidad inicial, puedo conocer la velocidad final si conozco el tiempo, ¿sí? Al 3 segundos, a los 2 segundos. Si yo despejo la fórmula, pues básicamente aquí lo podemos observar, este está dividiendo, pasa multiplicando, aquí está, ¿sí? Velocidad inicial está restando, pasa al otro lado sumando, y aquí tenemos velocidad final, es igual a la velocidad inicial más aceleración por el tiempo, ¿sí? Hay que anotar esta fórmula, por favor, porque también la vamos a estar teniendo. Eso es cuando conocemos la velocidad inicial y la aceleración. ¿Sale? Ahora, fíjense bien, cuando conocemos, ¿sí? Que vamos a calcular, bueno, mejor dicho, vamos a calcular la distancia recorrida, o sea, toda el área bajo la curva o bajo la recta, ¿sí? Pero cuando un cuerpo tenga una velocidad inicial diferente, o sea, que tenga un valor de 1, de 2 metros sobre segundo, ¿sí? O sea, algo que esté encima básicamente del origen, o sea, básicamente tenemos un desplazamiento aquí de velocidad. O sea, algo que tenga una velocidad diferente de 0, ¿vale? Recuerda, ¿sí? Que obviamente tenemos que calcular el área bajo esa recta, ¿sí? Ahora, nosotros nos damos cuenta que estamos formando un rectángulo y un triángulo rectángulo, ¿correcto? ¿Sí? Entonces tenemos que sumar ambas áreas. Para esto, tengo que calcular la distancia 1, ¿sí? Y la distancia 2. La distancia 1 estaríamos hablando del rectángulo. ¿Cómo calculamos? Básicamente el área de un rectángulo, base por altura. O sea, velocidad inicial, que es totalmente constante, por la altura, ¿no? A ver, repito otra vez. Vamos a calcular la distancia recorrida del rectángulo, ¿sí? Tenemos que tener nuestra altura, que es la velocidad, y nuestra base, que es el tiempo. Aquí tenemos nuestra fórmula, ¿correcto? ¿Sí? Ahora, para el triángulo, pues ya sabemos del triángulo, ¿no? Hace rato lo vimos, ¿sí? Sería un medio de la aceleración por tiempo al cuadrado, que fue la información de la diapositiva pasada, ¿sí? Ahora, si yo quiero saber toda la distancia que reprodujo, o digamos recorrió este objeto, pues tengo que sumar ambas expresiones, ¿sí? Aquí lo estamos viendo, ¿sí? De 1 y de 2. Y esta fórmula la vamos a utilizar cuando el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado lo estemos calculando con una velocidad inicial diferente de 0. La que vimos anteriormente es cuando la velocidad inicial es igual a 0. Pero aquí la vamos a usar, esta fórmula, cuando la velocidad inicial sea diferente de 0. ¿Vale? Entonces, a partir de la gráfica, deducimos la información que ya conocemos. ¿Dudas con esto? ¿No? Me duele poquito la cabeza porque ahorita me tocó dar química avanzada y la verdad, sí duele un poco. Espero que muchos se vayan al bachillerato de físicos matemáticos. Es muy interesante el área de ingeniería, ¿sí?
¿sí? Y todos los alcances que pueden tener, ¿sí? También es interesante sociales y administrativos, la verdad, ¿sí? Pero ustedes también tienen que empezar a buscar qué es lo que quieren, ¿sí? Químicos, biológicos también tienen sus aportaciones. Ustedes observen desde este momento, chicos, qué es lo que les gustaría hacer, ¿sí? No nada más vean de que, ay, es que quiero ganar dinero toda la vida. No. Vean algo que les va a gustar, algo que los mantenga activos, que les alegre. Eso es obviamente lo que deberían de estar buscando. Y que obviamente tenga trabajo. O sea, métanse también a identificar la bolsa de trabajo que tenemos aquí a nivel nacional y vean básicamente cuáles son los salarios y también si hay vacantes, porque de repente quieren estudiar biotecnología en, no sé, o nanotecnología, pues no tenemos tantas empresas en relación a eso. ¿Sí? También vayan visualizando. Bueno, entonces recuerden, chicos, la distancia 1 representa la distancia que recorre el cuerpo, ¿sí? Moviéndose durante un tiempo a velocidad constante, y la distancia 2, pues obviamente cuantifica el aumento de la distancia recorrida que se debe al incremento de velocidad, ¿sí? Básicamente eso es lo que nos representa. Igual lo vemos aquí en la imagen, el rectángulo, ¿sí? Aquí vemos, repito, el rectángulo, que obviamente, vemos otra vez, representa la distancia que recorre el cuerpo moviéndose durante el tiempo a velocidad inicial constante, ¿sí? Y el otro, obviamente, estamos cuantificando el aumento de la distancia debido al crecimiento de la velocidad. ¿Vale? Ahora, también podemos tener lo siguiente. Esto ustedes ya lo saben, ya lo vimos en el tema de aceleración. Cuando un conductor disminuye la velocidad obviamente, de su automóvil, en esa situación decimos que la velocidad final, obviamente, es menor a la inicial y en consecuencia la aceleración, obviamente, es menor a cero. Nos damos cuenta que vamos a tener aceleración negativas cuando, obviamente, estamos teniendo una velocidad final baja en comparación a la inicial. Sí, eso ya lo hemos estado viendo. Y otra fórmula, chicos, que ustedes necesito que anoten es esta, que obviamente nos representa que 2 veces la aceleración por la distancia recorrida es igual a los cuadrados o a la diferencia de los cuadrados de la velocidad final menos la velocidad inicial. Es una fórmula únicamente diseñada para cálculos cuando tenemos incógnitas o conocemos estas variables y desconocemos alguna de ellas. ¿Sí? O sea, es una herramienta únicamente que nos ayuda en este tipo de casos. Creo que la vamos a ocupar nada más una vez, pero obviamente la planteo para que vean una de las herramientas que obviamente 2 veces la aceleración por la distancia, ¿sí? Viene siendo igual a la diferencia de los cuadrados de velocidad final y velocidad inicial. ¿Sale? Ahora, vamos a anotar las siguientes fórmulas, ¿sí? Pueden ustedes palomear las que hemos estado viendo, son las que vienen también en su libro, ¿sí? Algunas ya las conocemos, ¿sí? Es como un resumen de todas las fórmulas. La primera ya la conocemos, la segunda también, velocidad promedio. La distancia recorrida la vimos en la clase pasada, esta la vimos hoy, esta la vimos hoy, esta la vimos hoy también, no, esta no, estas no las hemos visto. ¿Sí? Y esta sí la acabamos de anotar hace rato. Entonces aquí pueden anotar básicamente todas sus fórmulas. ¿Sí? ¿Me interesa anotar? ¿Tardo?
Para que la sigan anotando, ya volví. Recuerden, esas fórmulas ustedes saben, las pueden encontrar ahí en su libro. Simplemente las jalé porque luego me dicen, profe, que no las encuentro. O mi libro lo dejé en casa. Y no ando en mi casa. Entonces recuerden, aquí en la primera fórmula estamos viendo cómo se calcula aceleración. ¿Sí? Velocidad final menos velocidad inicial entre el incremento, o si lo tenemos, tiempo inicial menos tiempo final. Pero tiempo final menos tiempo inicial. Velocidad media, promedio de las velocidades, tanto el final y el inicial. Distancia recorrida, si conozco la velocidad final y la inicial, la divido entre 2 por el tiempo en ese instante. ¿Sí? O en el instante que se hizo básicamente este recorrido. Velocidad final es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo básicamente. También podemos tener que la distancia la calculamos como un medio de la aceleración por tiempo al cuadrado. ¿Sí? Este caso es cuando tenemos únicamente MRU, ¿sí? Y la velocidad inicial es igual a 0. Luego tenemos básicamente el otro escenario donde tenemos MRUA con diferencias de valores de velocidad inicial, que es básicamente una de las que vimos, y acá básicamente tenemos otro escenario, muy similar en MRUA, y aquí tenemos la aceleración, 2 veces la aceleración por la distancia recorrida, es igual a la diferencia de los cuadrados de velocidad final y velocidad inicial. Y de hecho son las mismas fórmulas que acabamos de ver hace un momento. Ahora vamos a empezar a hacer ejercicios. ¿Vale? ¿Sí, Corrales? Profe, a mí no me ha quedado claro lo que significa el triángulo. El triangulito es el cambio, es como por ejemplo decir 5 segundos. Se toma 5 segundos porque es básicamente el final menos el inicial. O sea, iniciaste en 0 y recorriste los 5 segundos. ¿Sí? Es básicamente final menos inicial. Cuando ya tienes, por ejemplo, que estás evaluando no en relación al inicio, sino durante ya un movimiento, por ejemplo, te interesa identificar cuál fue, por ejemplo, la velocidad o la aceleración, ¿sí? Entre el tiempo de los 10 segundos y los 5 segundos. Entonces sería 10 menos 5, pues te daría 5. Ese cambio. ¿Sale? Entonces vamos a seguir. Vamos a hacer la siguiente actividad, que es la actividad A7. ¿Sí? Vayan haciendo, por favor, el ejercicio 1. ¿Sí? Que obviamente es muy parecido al que pide en su examen. Pongan mucha atención. ¿Sale? ¿Cómo se va a resolver? No sé, chicos, ¿ustedes quisieran llevarse el examen de tarea para 2 horas? ¿Sí? Básicamente se lo subo, ustedes lo hacen o nos conectamos. Y lo hacemos en el modo. ¿Qué les parece? Ustedes díganme, ¿qué les gustaría más? ¿Que se lo suba y me lo envíen a las 2 horas? ¿O que sea básicamente en el modo, ¿sí? Y ya están llegando mensajes. De tarea. De tarea. Ok. O sea, simplemente se lo subo, por ejemplo, un decir, se lo subo a las 12 de mediodía y usted lo tiene que tener a las 2 de la tarde. ¿Sí? Ya básicamente subido, es un decir, es ahora. Y el viernes pues, me dice, no, pues profe, pues, más o menos esta hora. ¿Por qué hago los exámenes, les repito, en la tarde, chicos? Porque obviamente pues los 50 minutos no nos alcanza. Y de hecho, en presencial, siempre los viernes aplicamos el examen. ¿Sí? Pero al mismo tiempo, de hecho es cada semana, no cada días. Pero imagínense, cada semana estar aplicando, se van a decir, ay, no quiero entrar el viernes, me da miedo. Entonces, básicamente, así se la pasan, ya me ha tocado. Entonces, lo que hago es cada 15 días mejor para que sea un poquito más flexible, pero obviamente, pues intento poner o extraer la mayor cantidad de conocimientos de ustedes. Vayan haciendo el 7, está sencillo. Analícenlo, vean lo que les está diciendo, los conceptos también, véanlo. Si no recuerdan ese concepto, regrésense a la presentación anterior, ¿sí? Para recordar.
Tenemos muchos incisos en el 7. Dice, un automóvil tarda 12.3 segundos en alcanzar una velocidad de 100 kilómetros por hora partiendo de reposo. Ya tenemos ahí velocidad inicial y velocidad final y tenemos incremento de tiempo. ¿Sí, Antonio, puedes ir? Por lo general, chicos, siempre la aceleración va en metros sobre segundo cuadrado. Entonces hay que hacer la conversión de los 100 kilómetros por hora a metro sobre segundo. Digo, aquí en este ejercicio nos vamos a llevar, yo creo que los 20 minutos que nos hacen falta. Está algo largo. Vamos a empezar a resolver, ¿sí? El inciso A. Dice, un automóvil tarda 12.3 segundos en alcanzar una velocidad de 100 kilómetros por hora partiendo de reposo. Entonces vamos a poner nuestra lista de datos. Datos. Tenemos un tiempo, voy a poner delta, una T de tiempo. La T, chicos, la T mayúscula significa el triangulito, ¿sí? Y luego tendríamos 12.3 segundos. Luego dice que alcanza, entonces es nuestra velocidad final de 100 kilómetros por hora. A metros sobre segundo, ¿cuánto sería? ¿27.778 metros por segundo? Correcto. 27.78 o 27.778. ¿No hay ningún problema? Sí, metros sobre segundo. Tenemos una velocidad inicial de 0. ¿Sí? Ahí lo dice partiendo del reposo.
Nos está preguntando, en el inciso A, dice, suponiendo que el movimiento del automóvil es uniformemente acelerado, ¿cuál es la aceleración del automóvil? Nos está preguntando la aceleración. Pero antes de pasar a eso, vamos a preguntarle a Pineda Gael. Gael, esa parte que dice que el automóvil, bueno, que el movimiento del automóvil es uniformemente acelerado, ¿qué te da a entender eso? Que tiene una aceleración constante. Correcto, que va a tener una aceleración constante, por lo tanto la velocidad va a ir cambiando desde 0 hasta llegar a 100 kilómetros por hora. ¿Vale? Muy bien, entonces, pues como estamos partiendo, estamos hablando aquí de MRU. Le voy a poner, estamos hablando de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. ¿Sale? Para identificar el tema. Ahora, ¿recuerdan qué fórmula íbamos a utilizar cuando tuviéramos la aceleración? Cuando fuéramos a buscar la aceleración. ¿Alguien recuerda? ¿Cómo calculábamos aceleración? Velocidad entre tiempo. Velocidad entre el tiempo. O sea, básicamente, pero tenemos que tener velocidad final menos velocidad inicial entre el tiempo. ¿Sale? Ahora, lo que tenemos que hacer es únicamente sustituir, ¿sí? Sería 27.778 entre el tiempo que es 12.3. ¿Sale? ¿Cuánto nos da? Da 2.26. 2.26, ¿sí? Metros sobre segundo al cuadrado. Es aproximadamente el valor, ¿sale? Lo hicieron con varios decimales, 2.258, también se puede, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto, chicos? Que cada segundo se estuvo incrementando la velocidad en 2.26. ¿Sale? ¿Sí queda clara esa información? Ahí está el inciso A. Nos pasamos al inciso B. ¿Qué distancia recorre desde el instante inicial hasta que alcanza la velocidad de 100 kilómetros por hora? ¿Sí? ¿Qué distancia? Vamos a apuntarlo acá abajo. Estamos hablando todavía de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Estoy buscando, ¿sí? Datos. Otro dato adicional del anterior. Datos. O sea, de lo anterior que ya tengo, ahora voy a buscar también la distancia recorrida. ¿Sí? Igual a D, lo que estamos buscando, como lo quieran poner. Y también, obviamente, pues tenemos la velocidad inicial, que es 0, y tenemos la velocidad final, que son 100 kilómetros. ¿Vale? Ahora, de las fórmulas que vimos el día de hoy, ¿en qué parte, qué fórmula, mejor dicho, qué fórmula es la que tengo que utilizar cuando parto desde una velocidad inicial? Porque eso es lo que tenemos. ¿Cuál es la fórmula que anotaron? La de un medio por aceleración al tiempo al cuadrado. Correcto. Un medio de la aceleración, ¿sí? Por el cambio de tiempo al cuadrado. ¿Sí? No lo puedo poner de otra manera, ¿sí? Repito, es básicamente la fórmula. ¿Por qué? Porque tenemos que el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado parte con una velocidad inicial de 0. Eso lo tenemos en nuestros datos, ¿sí? Entonces, lo que tenemos que hacer es únicamente sustituir, ¿sí? En este caso, pues nosotros vamos a tener, ¿sí? 0.5, ¿sí? Porque es el 1 medio, pues vale a 0.5, ¿sí? Luego vamos a multiplicar la aceleración. La aceleración que básicamente nos dio aproximadamente 2.26 metros sobre segundo al cuadrado, ¿sí? Y al mismo tiempo, todo esto multiplicado por el cambio de tiempo al cuadrado. Obviamente, el cambio de tiempo, pues tenemos que es 12.3 segundos y todo esto hay que elevarlo al cuadrado. ¿Sale?
Entonces, 12.3 al cuadrado que multiplica a 2.26 entre 2 o lo pueden multiplicar por 0.5. Me dio 170.20. Correcto, 170.20 aproximadamente. Si manejaron, por ejemplo, más decimales, pues probablemente les dio 170.80. También está bien. No hay ningún problema. Aquí va a depender la cifra de aceleración que pongamos. Porque lo demás, obviamente, es pues constante de acuerdo a la fórmula y de acuerdo al dato básicamente obtenido. ¿Sí queda claro? 170.20 metros. Esa fue la distancia recorrida desde la velocidad inicial hasta alcanzar 100 kilómetros por hora en un tiempo de 12.3 segundos. ¿Sí queda clara esta información? Sí, voy a esperar un momento para que lo puedan analizar. ¿Listo? Voy a pasar a borrar y voy a hacer una diapositiva en blanco porque la vamos a necesitar. Y ya con esto vamos a acabar la clase hoy, se van a llevar tarea. Ok, chicos, la siguiente pregunta, fíjense bien. ¿Cómo cambia la velocidad instantánea y la distancia recorrida durante los primeros 10 segundos? ¿Sí? Representa los datos en forma tabular, o sea, en tabla, y en forma gráfica. Entonces vamos a hacer una tabla y aparte vamos a graficar para ver el comportamiento básicamente de la velocidad y la distancia. ¿Sí? En ese caso, pues ustedes pueden hacer una tabla ahí, básicamente, tiempo, vamos a poner aquí segundos, ¿sí? Y dice que son los primeros 10 segundos, entonces sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Sí? Ahora, tiempo. Luego tenemos la velocidad instantánea. ¿Sí? Recuerden que es en metros sobre segundo. ¿Alguien recuerda cómo sacamos la velocidad instantánea? De acuerdo a las fórmulas que ustedes observaron. Es como la velocidad final. ¿Sí? Porque es la velocidad instantánea. ¿Alguien recuerda? La estuvimos viendo hace un momento. El movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. ¿No? Chicos, ¿la notaron? Velocidad final es igual a ¿qué? A velocidad inicial más aceleración por tiempo. Por el cambio de tiempo. Así que voy a poner un triangulito y una T. ¿Sí? Así es como vamos a estar calculando básicamente esa columna. ¿Sí? Y la otra obviamente es la distancia recorrida. ¿Sí? Que obviamente va a ser en metros. ¿Alguien recuerda cómo calcular la distancia recorrida cuando partimos de una velocidad inicial de 0? Porque la vimos. De hecho, hace rato la acabamos de decir. ¿Cuál es la fórmula? X es igual a ¿qué? Repito, ¿cómo calculamos la distancia recorrida con movimiento rectilíneo uniformemente acelerado cuando la velocidad inicial es 0? Un medio de aceleración por tiempo al cuadrado. Correcto. Un medio de la aceleración, ¿sí? Por el cambio, voy a poner ahí una letra T porque no me sale el triangulito, de tiempo elevado al cuadrado. ¿Sí queda clara esa información? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues calcular para cada instante. Cada segundo voy a calcular la velocidad y la distancia. ¿Sí? Sabemos que en el tiempo 0, me faltó hecho el 0,
poner acá arriba. Sabemos que en el tiempo cero, pues no tengo velocidad porque repartimos desde reposo, ¿sí? Y obviamente acá tendría también una distancia de cero. ¿Por qué? Aquí tengo cero de velocidad inicial. El tiempo es cero. Cero por aceleración nos da cero. ¿Sí? Por eso lo estoy poniendo aquí. Luego, el tiempo, si estoy hablando de un tiempo de cero, pues todo me da cero. Aquí también sería cero. ¿Sale? La aceleración ustedes ya lo saben. ¿Cuánto hace rato nos dio de aceleración? Lo compartieron. 2 punto ¿qué? 26 metros sobre segundo. 2 puntos, correcto. 2.26 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces ya tienen toda la información. ¿Sí? La velocidad inicial, pues ya lo saben. ¿Sí? Pues automáticamente es cero. ¿Sí? Entonces simplemente hay que aplicar las fórmulas. ¿Sale? Al tiempo 1, 0, básicamente, más, ¿sí? Lo que vale la aceleración por el tiempo al 1 segundo. Y así sucesivamente, chicos, van a obtener todos los resultados, ¿sí? De este y de este. Ya tabulado, van a graficar. ¿Qué es lo que van a graficar? ¿Sí? Van a tener la gráfica de velocidad versus tiempo y posición versus tiempo. ¿Sí? Aquí básicamente se los voy a dibujar. Pero bueno, vamos a tener dos cuadrantes. Un cuadrante. Aquí vamos a tener que graficar en relación a esta. Sería la velocidad versus el tiempo. En cada segundo. Y otra tendríamos que estarla graficando. Posición X versus el tiempo. Eso es lo que quiero que grafiquen. ¿Sí? Y vean el comportamiento de los gráficos. Si es línea recta, si es línea curva. Y si no saben qué significa eso, vean básicamente la presentación de la clase pasada o el video de la clase pasada donde explico las gráficas de MRUA. ¿Vale? ¿Qué quiere decir la de velocidad versus tiempo, distancia sobre tiempo y aceleración con tiempo? ¿Dudas de lo que tienen que hacer en este inciso? ¿No? Muy bien. Ahí póngame también la gráfica cómo es, si la gráfica es una recta, si es una parábola, una semiparábola, una pendiente negativa. Ahí pongan básicamente lo que ustedes saben. ¿Sí? Se llevan esto de trabajo en casa, repito, esto de aparte de tabular y graficar para que ustedes puedan reflexionar, chicos. No nada más lo hagan por hacerlo, reflexionen. ¿Sí? Y también hacen el otro ejercicio 2, que se encuentra aquí abajo. ¿Sí? En un instante, en un tiempo igual a 0, un automóvil Toyota Corolla XRS se mueve a una velocidad de 80 kilómetros por hora. Si en el instante de un tiempo de 7.99 segundos logró alcanzar una velocidad final de 120 kilómetros por hora, ¿cuál fue su aceleración media en el intervalo concierto? ¿Vale? Básicamente es lo que tendríamos que hacer. Nada más se llevan es el inciso C y el número 2. Los demás los estaremos resolviendo el día de mañana junto con estos. ¿Dudas? Profe, del inciso C, la diferencia de tiempo es 12.3 menos cada segundo de la tabla. Ahí sería básicamente... Ahí tendría que ser básicamente entre intervalo de tiempo sería 0, por ejemplo, sería tu tiempo inicial y ya tu tiempo final sería al 1 segundos, a los 2, a los 3, a los 4, ahí sucesivamente. ¿Sí, Corrales? Repito, tu tiempo inicial viene siendo 0. ¿Sí? Tu tiempo final obviamente es el de cada fila. Porque cuando tú llegues a los 12.3,
segundos, tendrías básicamente la velocidad final indicada en el problema, ¿vale? Que serían básicamente pues los 100 kilómetros, básicamente, por hora. Que en este caso, pues en metros sobre segundo, vendría siendo 27.77. Ok, profe, gracias. No hay nada. Bueno, chicos, por mi parte sería todo. Sí, nos veíamos en la siguiente sesión resolviendo básicamente nada más me tendrán que decir los resultados del último segundo, que sean los 10 segundos, para todos tener el mismo resultado, y la forma de la gráfica. ¿Qué nos quiere decir esa gráfica? Porque es analizar también. Y obviamente el resolutivo del ejercicio 2. Ya que en la siguiente clase, pues sí tenemos que estar realizando ejercicios para acabar con esa parte de MRU y MRUA. ¿Sí? Por mi parte es todo. Cuídense mucho. Hasta la próxima.